y estamos ya repasando las pequeñas mejoras que esta versión CS5 de Photoshop ha creado, ha facilitado o ha añadido a las herramientas que ya existían y que, bueno, pues han visto que carecían de cierta funcionalidad o que estaban pidiendo a gritos una mejora en cualquier tema. En la clase anterior hemos visto todas las mejoras que se han añadido a la hora del trabajo con capas y en esta clase vamos a ir viendo, bueno, pues diferentes mejoras o incrementos de funcionalidad, como decía, que se han añadido a diferentes herramientas que ya existían en Photoshop, pero que, bueno, pues que funcionan ahora mejor o, por así decirlo, nos facilitan un poco más la vida. Si yo ahora selecciono la herramienta de recortar, de acuerdo, y quiero hacer un recorte de esta imagen, si os fijáis, si yo hago así, ¿veis? Me aparece, además de mi rectángulo típico de la herramienta de recorte, si os fijáis, tengo aquí unas guías que me dividen mi área a recortar, ¿vale?, en 3 rectángulos verticales y 3 rectángulos horizontales. Esta cuadrícula que está añadida a esta herramienta se basa en la regla de los 3/3. Si os fijáis aquí en la barra de opciones de herramienta, ¿veis? Lo tenéis aquí, regla de los tercios. Es una regla bastante antigua para facilitarnos, bueno, pues la composición de nuestras obras de arte, de nuestras piezas de composición, de diseño, ¿vale? Se basa básicamente en dividir el área visual de nuestro lienzo en, como decía, 3 columnas por 3 filas, y en la zona de intersección de esas filas es donde se supone tienen que estar, según esta regla de diseño de composición, es donde se supone que deben estar los elementos más importantes de nuestra composición para que tenga, bueno, pues una composición, una estructura clásica y adecuada, bueno, pues según esos cánones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta imagen anterior y quiero hacerla compositivamente más atractiva siguiendo ese canon de belleza, siguiendo el canon de la regla de los tercios, yo podría coger mi cuadrícula, mi herramienta de recortar, y valiéndome de esa cuadrícula, por ejemplo, colocar los centros de las flores amarillas, por ejemplo, para que casen o estén cerca de los puntos de intersección de esas guías internas de esa cuadrícula de esta herramienta. Si yo ahora le doy, además, en lugar de eliminar, le doy a ocultar para no eliminar píxeles y le doy aquí en la barra de opciones de herramienta a aceptar, he creado un recorte, pero además, gracias a esa ayuda de las guías, se supone que he generado una composición clásica mejor, más equilibrada visualmente y más correcta, gracias a la regla de los 3/3 y gracias a esa guía que se basa en eso. Es una nueva mejora de esa herramienta, pero si os fijáis, no era la única. Si yo activo otra vez la herramienta, vuelvo a seleccionar toda mi composición con esa herramienta, fijaros que aquí en las opciones de herramienta no solo tengo la opción de la regla de los tercios, tengo la opción de eliminar la visualización de la cuadrícula por si quiero volver a trabajar con esta herramienta como estaba trabajando en versiones anteriores del programa, o podría también añadir esta cuadrícula que lo único que me muestra es una cuadrícula de cuadrados regulares y que va a facilitarnos el trabajo a la hora de realizar recortes en perspectiva. Como es probable que sepáis, el recorte en perspectiva no es algo nuevo, pero sí es algo que gracias a esta nueva cuadrícula que antes no tenía, es un trabajo mucho más sencillo. Le voy a dar a cancelar y voy a ir al típico ejemplo en el que utilizaríamos esta cuadrícula. Tenemos esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Y queremos corregir la perspectiva. Voy a hacer un poquito de zoom out para
tener un poquito más de margen alrededor de la imagen y voy a seleccionar con la herramienta de recortar pues toda mi imagen. Ya que tenemos activada esta opción de cuadrícula, nos va a ser más sencillo, como decía, hacer ese recorte en perspectiva. Bien, lo primero que nos tenemos que asegurar antes de todo es que la opción de perspectiva que está aquí en la barra de opciones de herramienta esté activada. Y también deberíamos asegurarnos que la opción de ajustar del menú de vista estén las dos, ¿vale?, desactivadas. Esto desactivado y aquí no esté nada, para facilitarnos el trabajo. Bien, una vez que estemos ahí, ya lo único que tenemos que hacer es ir cogiendo cada uno de nuestros tiradores. Veis que según yo vaya modificando y deformando mi cuadrícula, las guías se van deformando con ellas. Voy a hacer un poquito de zoom, voy a ocultar estos paneles que tengo aquí con la tecla mayúsculas y el tabulador, y voy a hacer un poco de zoom para que veáis mejor lo que me refiero. Estas líneas de aquí son las que nos van a ayudar a corregir esa perspectiva. Lo que yo tengo que hacer es intentar que coincidan lo máximo estas líneas de aquí con las líneas que se supone que en la imagen tienen que ser verticales, es decir, en estas necesitamos que estas columnas se queden verticales, y para eso, bueno, pues lo que voy a tener que hacer es ir torciendo así. Veis mi recuadre de recorte, veis que ahora sí esta línea coincide con esta línea de la columna, ¿vale?, que es la que está deformada y debería ser vertical. Y lo mismo voy a hacer con esta otra. Voy a intentar que, dentro de lo posible, esta línea de guía sea paralela o coincida en inclinación, ¿vale?, con esta línea de aquí, ¿vale?, de mi columna, con la inclinación de mi columna, ¿vale? De este modo, cuando yo le dé a aceptar, vamos a hacer un recorte de la imagen. Esto es bastante exagerado porque la imagen era muy deformada, pero sí que hemos conseguido la verticalidad que antes no teníamos. Recordemos, vuelvo a insistir, el recorte de perspectiva, ¿vale?, era algo que ya existía. Lo que no existía era esa ayuda, esa cuadrícula que nos permite y nos facilita la vida a la hora de calcular perfectamente, bueno, pues ese recorte, ese ajuste de nuestras guías para facilitarnos ese recorte en perspectiva. Es una mejora, un incremento de funcionalidad en una herramienta que ya existía, pero que ahora es mucho más sencilla de utilizar. Bien, eso en relación a las mejoras con la herramienta de recortar, pero no es la única herramienta que ha añadido una nueva funcionalidad. Por ejemplo, la herramienta de regla que tenemos aquí debajo, justo debajo de la herramienta de cuentagotas, si mantenemos presionado o si vamos alternando con el atajo de teclado manteniendo la tecla Shift o mayúsculas presionada, podemos acceder a la herramienta de regla que ahora tiene una nueva funcionalidad. En imágenes como es esta que estamos tratando, hay veces en las que, bueno, tiramos fotografías y nos hemos dado cuenta pues que la línea del horizonte está bastante torcida y esto puede provocar un efecto bastante molesto. Es algo que debemos evitar. Antes, bueno, pues podíamos intentar cuadrarla con la herramienta de recorte, ¿de acuerdo?, que ya nos exigiría, pues bueno, torcer, aunque con la nueva cuadrícula que hemos visto justo antes podríamos tenerlo más sencillo, o podemos utilizar este método que ahora sí que es muy sencillo. Solo tenemos que hacer con la herramienta de regla clic y crear una línea arrastrando y soltando una línea que coincida con nuestro horizonte, y si os fijáis en la barra de opciones de herramienta tenemos un nuevo botón que se llama enderezar. Si yo pulso ese botón, automáticamente Photoshop nos va a realizar todo ese trabajo, ¿vale? Nos va a realizar el trabajo de girar y recortar esa imagen para, con unas guías, bueno, mantener esa horizontalidad que no teníamos. Es, como no, una nueva opción, un aumento de funcionalidad de una herramienta que ya existía
pero que carecía de esta opción de trabajo y que sin duda nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de enderezar horizontes.